Desde el dolor de una familia fracturada, los padres del exalcalde del Tigre, Ernesto Paraqueima, exigen su liberación inmediata y rompen el silencio para denunciar lo que consideran una situación insostenible y ponen rostro humano a un proceso que aseguran ha dejado de ser solo judicial para convertirse en un drama profundamente humano. Su padre, Jesús Paraqueima, nos acompaña hoy en Venezuela en Profundidad. Señor Jesús, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Me gustaría iniciar preguntándole cuánto tiempo ya tiene detenido el ex alcalde y cuál es su situación en este momento. Él fue detenido el 23 de mayo del 2023 mediante un procedimiento aquí el pueblo le dice de película, porque fue algo con un despliegue inusitado de agentes del SEBIN motorizados y en vehículos. Lo trasladaron encapuchado, esposado al aeropuerto de San Tomé y de allí fue trasladado por avión hasta el aeropuerto privado en Charallave y luego desde allí directo al helicoide, donde le hicieron posteriormente la presentación en el lapso acordado de rigor, pues. Dentro de las acusaciones que existen en contra del exalcalde Paraqueima está pues temas por delitos de odio o incitación al odio, pero ¿qué otras acusaciones se le atribuyen a él? Bueno, tú sabes que instigación al odio es uno de los delitos más frecuentes. Es un delito que está prácticamente de moda. El régimen lo ha puesto de moda. Nosotros aquí, la interpretación que damos es que esa ley se aplica a los que ellos odian. Si ellos odian a alguien, a ese alguien le aplican la ley contra el odio. Nadie le aplica a ellos la ley contra el odio que expresan ellos a través de todas sus publicaciones, de todas sus transmisiones televisivas, donde insultan y realmente ponen, digamos, contra el suelo pues, a cualquier persona y encima de eso va preso. Entonces, a él hay otro delito que le imputan es hecho arbitrario, un acto arbitrario. Entonces, nosotros nunca supimos de actos arbitrarios a menos que sean, que por ejemplo cerrar algún negocio, algún establecimiento comercial por alguna razón, cosa que el alcalde no podía hacerlo, porque no cuenta con la fuerza pública. Eh, eh, la, el mandato de Ernesto, desde el primer mandato en el 2004-2008, el gobernador era Tarek William Saab, el actual fiscal general de la República, y él para esa época le quitó la policía municipal a la alcaldía. Entonces, hasta la fecha, pues Ernesto no contaba con el apoyo, ¿verdad? De una policía para hacer ese tipo de actos que ellos llaman arbitrarios. También le imputan obstrucción a la libertad de comercio. ¿Cuál ha sido su estado de salud desde el momento en que se lo llevaron detenido hasta la actualidad? Ernesto también es profesor universitario y entonces siempre trató de ser el mejor. Ernesto daba clases al aire libre en plena pandemia, mientras la mayoría de los profesores cuando lo hacían vía telemática, él prefería hacerlo al aire libre. Él eh, venía, venía siendo atendido, ¿verdad? No por problemas psicológicos ni psiquiátricos, nada por el estilo, sino la ansiedad que genera, ¿verdad? Querer hacer las cosas y no poder hacerlas. Entonces, esa era su medicación. Cuando a él lo detienen, él se llevó, logró llevarse pues, un bolso con sus medicinas. Entonces, él llega al helicoide. En la presentación estaba presente, y valga la redundancia, el, la juez titular del circuito penal, del circuito número 1 del Distrito Federal, de la región capital, mejor dicho. Entonces, ella, producto de la presentación y tal, le dicta, ¿verdad? Arresto
domiciliario. O sea, arresto domiciliario aquí en su casa, en el Tigre. Entonces, ella se va y queda eso hecho, pero le cambian la medida. La medida se la cambia por arresto domiciliario en Caracas, donde Ernesto no tiene domicilio. Entonces, allí es cuando surge el problema que si no conseguía un sitio adecuado que pudiera permitir el apostamiento de los guardias, entonces le dan un plazo de 24 horas y no se quedaba allá en el helicoide. Cuando se, Allí cuan- apareció entonces la solución de una vivienda que está ubicada en la Castellana, allá en la zona norte de Altamira, y es una casa abandonada, semi-abandonada, porque tenía vigilancia, la están cuidando, pero es una para, qué sé yo, algún proyecto a futuro, pues. Esa casa se le habilitaron los espacios mínimos, ¿verdad? Y entonces, desde ese momento hasta hoy, se encuentra allí en esa vivienda con 3 o 4 agentes del SEBIN que pernoctan, conviven allí con Ernesto. cuando hacen ese cambio en la medida, ¿qué excusas le dan? Ninguna, porque esa medida la tomó alguien interesado en que no se viniera para el Tigre, a alguien que con poder. Yo supongo que el propio fiscal, porque Ernesto ha sido perseguido por la persona que hoy es fiscal general de la República desde su primer mandato. Cuando Ernesto fue alcalde del Tigre en el periodo 2004-2008, el fiscal era el gobernador del estado. Entonces, eso creó realmente una cuestión de rivalidad que se mantiene. Entonces, eso es ¿Quiere que te diga algo? Sucedió un percance cuando se le trancaron las esposas en el tribunal, un día de audiencia, y no le podían quitar las esposas porque estaban cerradas, se trancaron, se echaron a perder, y tuvieron que movilizar cerrajeros y tal, y mientras más apretaban y jalaban, más se rompía y sangraba. Entonces allí se formó un desorden, todo el mundo pendiente, y apareció la juez Harrison, la juez que dictó la primera medida, que se viniera para el Tigre, el arresto domiciliario. Cuando ella lo ve, le dice, ¿y tú qué haces aquí? Se quedó asombrada de que Ernesto estaba en Caracas. ¿Usted nos puede detallar en qué condiciones se encuentra esa vivienda en la que él se encuentra en este momento cumpliendo, pues, digamos, el encierro o el tiempo de detención? Bueno, como te decía antes, es una casa que está semi abandonada porque el objetivo o el destino de esa vivienda no es recuperarla y para habitarla, sino para derrumbarla. Van a vender, porque eso está rodeado allí de edificios y la única casa vieja que queda, esa casona, es esa. Eh, Tiene locales, parte de la casa que realmente son inhabitables. Eh, se le hicieron mejoras, algunas de ellas, algunas partes donde está Ernesto, mayoritariamente pasa el tiempo allí, tiene una cocinita donde él puede elaborar sus alimentos, tiene un baño que generalmente no hay agua, sino tienen que comprarla por cisternas. Eh, eh, Tiene un pequeño patio donde eventualmente puede salir a tomar el sol. Eh, pero de resto, encerrado, aunque sea en jaula de oro, privado de libertad, eso es otra cosa. Y sobre todo una persona como él, que desde su infancia ha sido siempre el concepto de la libertad, lo tiene muy claro. Es una cuestión que nosotros manejamos aquí en mi casa junto con mis otros hijos. Y entonces, por cierto, hablando de los otros hijos, hay una información que no se ha divulgado mucho, que es que yo tengo 2 hijos más. Los dos están siendo perseguidos por el régimen también. Uno tuvo que irse para el exterior
y el otro anda aquí en Venezuela, pero bueno, tú sabes, protegiéndose, escondiéndose de sitio en sitio. Eso fue producto de las protestas populares que hubo eh, posteriormente al proceso electoral del 28 de julio de 2024, que tú sabes que hubo manifestaciones y protestas en muchas partes del país y muchos presos también. Ellos le libraron boleta de captura, pero pudieron escaparse antes de que llegaran a buscarlos y allanaron las casas, allanaron las fincas de nosotros. Los andan buscando, pues. Y entonces, bueno, ellos se están protegiendo de eso, imagínate. ¿Cómo ha sido el trato hacia él? ¿Qué conocimiento tienen de las condiciones en las que ha sido tratado él durante todo este tiempo? Por cierto, en los traslados, bueno, peor castigo que ese no hay, porque lo meten en una furgoneta donde no tiene aire para respirar y va esposado y entonces no tiene dónde agarrarse y entonces allí sale magullado, sin oxígeno más de una vez en la medida que se demoraba más el tránsito mejor dicho, el viaje se demoraba debido al tránsito de la zona esa, tú conoces la zona donde está el Palacio de Justicia, muchas veces, dos veces lo sacaron desmayado por falta de oxígeno, tuvieron que aplicarle oxígeno allí. Entonces, bueno, es una tortura, uno puede decir también que lo hacían a propósito o era una cosa eventual, pero el asunto es que ha padecido esos embates pues, de este acto de prisión en que se encuentra ahorita. Él, en estos momentos, recientemente él sufrió una virosis pero no tipo COVID, sino de la influenza normal o tradicional, y que le produjo vómito, diarrea, fiebre, pero entonces no tenía asistencia médica. Porque con puro guarapito, como dice uno, no, eso no se combate. Pues. Eh, eh, Al tercer día fue cuando de tanto rogarle a los guardias, en una madrugada se presentó un equipo médico con paramédicos y tal, y le pusieron un tratamiento endovenoso y, y bueno, y la dieta, bueno, en esos casos se requiere una dieta rigurosa. En el caso de ustedes como familia, ¿cómo ha sido ese proceso después de poder visitarlo? Si se les ha prohibido, si tienen un tiempo determinado para poder estar con él y obviamente facilitarle alimentos o quizás medicamentos, ¿cómo ha sido eso para ustedes como familia? Bueno, él tiene un régimen de visita controlada. Ok. Solo se le permitió la visita de los hermanos antes que se fueran. Los hermanos podían visitarlo. Su padre, mi esposa Osiris y yo lo visitamos en varias oportunidades, ¿verdad? También sus hijos, ¿verdad? Y su compañera. Entonces, bueno, la provisión de los alimentos el manejo, pues la preparación de los alimentos, bueno, él fundamentalmente él ha tenido que hacerse de sus propios alimentos y la compañera cuando puede porque tiene que atender a un niño menor de edad. Entonces, realmente ha sido bastante precaria pues la situación de él en ese sentido. Y nosotros aquí en el Tigre en general, bueno, imagínate, sin tres hijos, los tres únicos que tenemos. Entonces, y no sabemos cuál es la suerte en que va a terminar esto.